Estamos con José Emilio Burucúa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? José Emilio es, en mi opinión, la persona más culta y más inteligente que hay en la Argentina. Bueno, Por lo tanto, es otra vez, he tenido ya la suerte de conversar con él, así que vuelve a ser para mí un honor y una especie de obligación de estar a una altura razonable para conversar con él. La idea es hablar un poquito de cultura y hablar un poquito del presente. Y yo empezaría por el siguiente lado. Hay muchas personalidades del mundo intelectual haciendo algunos vaticinios acerca de qué cosas pasarán con el nuevo mundo post-pandémico y demás. Vamos a evitarnos esa parte de predigitación, que creo que ninguno de los dos lo tenemos, pero sí me gustaría pensar con vos y que vos me cuentes, ¿qué te parece que hay de nuevo? O sea, si hay algún factor nuevo en términos culturales fruto de la pandemia. yo te puedo decir cuáles han sido mis sorpresas ante esto que está ocurriendo. La primera, optimista, en el sentido de que el valor de la ciencia, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, yo creo que eso ha quedado puesto de manifiesto, ¿no? Es una empresa humana excepcional la que ha tenido lugar, que es la de conseguir vacunas exitosas en un lapso único. Nunca había ocurrido algo semejante en la historia de la humanidad. Y también yo te diría que muchos de los análisis que han hecho los científicos sociales sobre las diferentes reacciones frente al tema de la pandemia han sido muy esclarecedores. Lo que yo te diría que ha aparecido es una tendencia, lo que me permite ser algo pesimista para contrabalancear este pesimismo científico, es la deriva de la política. La deriva general de la política en general ha sido catastrófica porque se han acentuado todas las tendencias autoritarias, ¿no?, en el mundo, llegándose en muchos casos casi hasta el umbral de la dictadura, y salvo el caso tal vez de Alemania, ¿no? No ha servido, y la reacción norteamericana, ¿no? Eso hay que decirlo, eso ha sido también un motivo de alegría, bastante al final de toda esta cuestión, pero bueno, ahí yo creo que ha habido una luz de esperanza de recuperación democrática, pero en general el mundo ha tendido a formas mucho más autoritarias con el justificativo de la pandemia. No quiero decir con esto que no fueran necesarias en algunos momentos tomar las medidas drásticas que se tomaron. Esa deriva ha sido catastrófica. Más que nada la justificación de esa deriva que han hecho muchos políticos, ¿no? En el caso argentino eso es francamente trágico, pienso. Ahí hay algo que es interesante, que es que al mismo tiempo que vos haces esta recuperación optimista por el lado de la valorización de la ciencia, que en última instancia es también la revalorización de la razón, ¿no?, se da también una lógica en términos políticos que va como en sentido inverso, ¿no? Construye, el cuerpo político se construye desde un lugar que no es el mismo que se está buscando desde el punto de vista de la ciencia. No, claro, parece prevalecer una irracionalidad política, ¿no? Por más que se la quiera disfrazar o se la quiera encubrir, yo pienso que la racionalidad política está del lado de los ideales nunca no del todo cumplidos, yo podría decir nunca finalmente cumplidos, de la Ilustración. Eso es lo que creo. De manera que reivindico la división en tres poderes, reivindico la libertad de prensa, la libertad de la opinión, por más que hayan sido, como se ha dicho, creaciones del intelecto europeo del siglo XVIII y que tengan casi 200 años,
más de 200 años, creo que siguen siendo completamente válidos y que merece la pena romper varias lanzas por eso, ¿no? Por seguir. Y creo con Habermas que el programa de la Ilustración sí, no se ha cumplido del todo, no se ha cumplido sobre todo en el plano social, el de alcanzar una verdadera democracia social, que no implica eso anular las conquistas de la democracia política, al contrario, es asentarse en ellas, reforzarlas todavía más. Entonces, creo que ahí, por cierto, ahí ha habido una irracionalidad y hasta cierto punto el prodromo de una época bastante oscura, ¿no? ¿Y cómo ves la relación de la sociedad con eso? Porque eso vos lo mirabas desde el punto de vista de la dirigencia política, de algún modo, ¿no? Sí, eso no te lo podría decir, porque yo en el caso norteamericano ha habido una reacción en favor, digamos, de este modelo, me parece, ¿no? No sé, el proceso chileno habría que examinarlo a la luz de estas categorías, quizá vaya también en ese sentido. Digamos que había ahí cierto anquilosamiento de las fuerzas políticas que con estas últimas elecciones y el proyecto de pensar una nueva constitución parecería ir por el buen camino. Por ejemplo, la situación en España y es oscura o sombría un poco, ¿no? Ahí hay el viejo fantasma del franquismo, está siempre rondando y bueno, las últimas elecciones no son de buen augurio. Y en relación con esa parte última, digamos, ¿qué opinas? Viste que se instaló hace un tiempo que hoy el fascismo está más ligado a las posiciones de izquierda y que ciertas lógicas más disruptivas están más cerca de la derecha, ¿no? Que hoy que como que la derecha es más disruptiva que la izquierda. Yo he visto esto desde un punto de vista ya casi arqueológico y de verdad obviando la idea de que sí, todavía esas son categorías que vale la pena utilizar, pero más que nada en términos culturales. Mira, yo no utilizaría la expresión del fascismo. El fascismo es un fenómeno histórico bien determinado, ¿sí? De mediados del siglo XX, ha tenido, ¿cómo puedo decir?, pseudópodos a posteriori, no dudaría en calificar de una secuela del fascismo al régimen de Pinochet en Chile o a la dictadura militar argentina, pero yo no sé si esto sigue siendo válido. Me resisto a asociar a la izquierda con el fascismo, pero no me resisto a asociar a la izquierda con la dictadura o con el deslizamiento hacia la dictadura. No como una forma de fascismo, pero sí es un autoritarismo, como podemos ver en el caso de Venezuela, que puede ser fatal, ¿no? Si uno planteara el mismo problema, pero desde el ámbito de la cultura, digamos, me parece que ahí hay algunas señales un poco más, por lo menos más complejas de leer, en relación a que me parece que hay algunas expresiones que participan de cierto universo ligado a lo que siempre fueron las izquierdas, que hoy tienen casi como un componente moral, ¿no? Que está ligado a esto que llamamos la cultura de la cancelación, pero que tiene también algunos otros capítulos, que viene incluso de bastante atrás. Uno recuerda los textos de Rorty a los finales de los 80, principios de los 90, denunciando estas cosas ya en los departamentos de humanidades de las universidades americanas, diciendo, tengamos cuidado, digo, si lo tuviéramos a Rorty entre nosotros hoy, seguramente tendríamos alguna respuesta y algo para agradecerle, porque claramente lo vio mucho antes, pero me parece que ahí sí hay, ¿no? En ciertas marcas culturales hay lógicas que tienen que ver con la racionalidad, ¿no? No la racionalidad, sino la idea de raza, ¿no? De la idea de raza misma, la idea de la lógica, ¿no? de un fuerte componente crítico frente al colonialismo y demás,
que me parece que toma que toma algunos lugares que son realmente como exagerados. Mira, yo sigo reivindicando, digamos, aquella izquierda que luchó contra el colonialismo, que desnudó la realidad abominable del colonialismo. Ahora, lo que no puedo admitir es el retorcimiento del pasado para convertirlo en podríamos decir, en un espejo del presente. ¿Sí? Eso me parece que no podemos admitirlo precisamente desde el punto de vista racional, ¿no? Porque los contextos son distintos, porque, por cierto, la sociedad ha cambiado en muchos aspectos para bien, ¿no? Y eso yo lo puedo decir a partir de mi experiencia directa con las naciones africanas. En los últimos años yo he viajado por el África, he tenido muchos colegas eminentes, de los que he aprendido tantas cosas, que venían de los viejos mundos coloniales, ¿no? Del África sobre todo. Y ahí yo he tenido la fortuna de encontrarme como profesor, que lo he sido varias veces allí, con una juventud, con un ánimo, una esperanza, yo diría un orgullo casi de ser humanos, ¿no? De sentirse humanos, y una reivindicación del antropos que no encuentro, ¿no? En Occidente. En ese sentido lo encuentro algo agotado, ¿no? Incluiría ciertas manifestaciones argentinas en esto, ¿no? Aunque allí también la Argentina me ha permitido, el haber sido profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y el haber sido profesor en una universidad nueva del conurbano, también me ha permitido ver que eso se da como un panorama interno, ¿no? El estudiante de filosofía es un poco un personaje pues casi de la novela rusa, de los prodromos de la revolución, ¿no es cierto? Una especie así de romántico iracundo, ¿no? Que está más allá de todos, Obrador, no todos, por supuesto, pero en cambio los alumnos de la misma edad, con otro origen social, ¿no? Diferente, que son primera generación de universitarios y que formarían parte de una clase media baja en franco ascenso, por lo menos así lo parecía hasta no hace mucho, es otra la actitud, ellos siguen pensando que la educación es una gran palanca en el ascenso social, cosa que yo no estaría tan seguro de que mis antiguos alumnos de la Facultad de Filosofía lo creyeran, ¿no? Esa cosa del perdonavidas que uno encuentra en la Facultad de Filosofía no existe en otras universidades nuevas, ¿no? Lo cual no quiere decir que no militen esos chicos, son militantes también en muchos aspectos, pero tienen otra actitud respecto del futuro, ¿no? En el futuro lo ven como una posibilidad extraordinaria. Como una especie de compromiso vital diferente. Claro. ¿No? Y eso es la cosa que yo he encontrado, la diferencia que he encontrado entre los estudiantes, por ejemplo, europeos, muchos norteamericanos, y los estudiantes universitarios y secundarios del África, ¿no? La vitalidad de esa gente tan contagiosa me ha emocionado, ha sido una de las experiencias docentes más extraordinarias de mi vida, ¿no? Entonces, que no vienen precisamente de contextos fáciles, ¿no? Y ahí uno ve la herida del colonialismo y cómo esta juventud intenta y va a tener éxito en restañarla, ¿no? Ahí va. ¿Y cuál es la relación de esa juventud con el colonialismo? Por supuesto que es una actitud de franco rechazo y de intento de sustitución de eso, o de lo que queda de eso, que queda mucho, por una nueva institucionalidad, ¿no? Que no se da de bruces ni de frente con lo que podríamos llamar una vieja organización
liberal clásica, ¿no? Eso, Se suma al liberalismo clásico, al respeto de las libertades, al combate contra el abuso de poder institucionalizado, se le suma, podríamos decir, la visión socialista, de la renovación socialista. Sí. Yo digo, ellos van mucho en el sentido en el que fue un movimiento desgraciadamente olvidado, en muchos aspectos no se ubica en el centro de la escena ni de la teoría política, que sería muy bueno que así fuera, que es el socialliberalismo de los hermanos Rosselli, de los años 30, ¿no? Que hay que recordar, por algo fueron asesinados, estando exilados en Francia por el duce, ¿no? Por la policía fascista. Entonces, ese movimiento, que eran francamente socialistas, pero se apoyaban en las grandes conquistas de la libertad que habían tenido lugar en el horizonte liberal. Y jamás se les pasaba por la cabeza el someter el poder judicial a otro de los poderes del Estado, ¿no? O pensar en que la influencia tan fuerte, la gravitación tan grande de ese cuarto poder que era el periodismo, lo que requiere es un combate contra el periodismo. Lo que requiere en todo caso es abrir más posibilidades, ¿no? Multiplicar las voces, pero no suprimirlas, ni tampoco con esas nuevas voces que se van a poner en juego, denostar a los demás como para convertirlos en unos enemigos del pueblo, en el sentido, ¿no?, ibseniano de la cuestión. Sí, pensaba, más allá de pensaba primero en la recuperación que en algún sentido hizo obvio de todo esto, ¿no? También reescribiendo toda esa tradición ya en clave más politológica, más académica, formal, digamos, y que fue tan interesante y que tuvo algunas consecuencias políticas reales, ¿no? Sí, yo pienso que Alfonsín, por ejemplo, claro, Alfonsín es eso. Era un gran lector de Bobbio, claro, por otra parte. Claro, pero bueno, ese ha sido el presidente más grande de la restauración democrática, ¿no? Por lejos. Sí. Por lejos, sí. Y pensaba también en esta lógica, ¿no? Es decir, que hay una idea también que me parece que se está instalando de un modo peligrosísimo, de que la única manera de discutir en términos políticos con los procesos populistas, con estos procesos que de algún modo vos no llamabas populistas, pero lo describías casi de un modo exacto, casi cartográfico, es como que la única manera de hacerle frente a esto es volverse cada vez más de derecha. No, bueno, eso... Pero eso está pasando alarmantemente en algunos sectores juveniles, que es un problema, ¿no? Porque parece ser que para ir en contra de los que van en contra de la división de poderes o de la libertad de expresión, tenés que dar toda una vuelta de campana y terminar en posiciones de derecha. Pero eso es contradictorio, porque, absolutamente, claro, si uno va hacia la derecha... por eso pensaba en la vía africana al liberalismo, ¿no? Claro, es una vía africana hacia la libertad y la igualdad, yo diría, ¿no? No digamos en términos de movimientos políticos, pero sí, donde igualdad y libertad van de la mano, no se contradicen. Es extraordinario. Y después la cuestión yo te diría el tercer gran ítem, siempre que estamos en deuda, el de la fraternidad, el acogimiento que hacen estos jóvenes, estas muchachas, estos muchachos, a todas las posibilidades que abre la tecnología, pero también que abren instituciones sólidas, ¿no? y inspiradas en estos principios, es muy contagioso, el interés que tienen. Estando yo de profesor en Dakar, los colegas me dicen, bueno, tenés que dar una conferencia sobre la Argentina del siglo XX. Digo, mira, yo no puedo dar una conferencia sobre la Argentina del siglo XX porque no es mi especialidad. Acá en la universidad tiene que venir un especialista. Bueno, no, pero no puede ser, vos de la Argentina sabés más que nosotros. Bueno, así me puse a estudiar y a leer. Me vino muy bien, me leí unos 20 libros que tenía ahí y armé una especie de relato
del siglo XX, desde la aplicación de la ley Sáenz Peña hasta Menem. En un momento determinado, bueno, por supuesto hablé del peronismo, ¿no? Y me di cuenta de que había hablado, no quedé tan disconforme con lo que decía, porque había hablado más como un historiador, más como una persona que podría meditar sobre el peronismo, sin ir a et cum studio, según quería Tácito, y no solamente padecerlo, que era un poco con lo que sentía. Y uno de los estudiantes, cuando se viene en la ronda de las preguntas, me dice, pero profesor, usted ha hecho un retrato muy luminoso del general Perón. Así, digo, yo tenía idea de que había sido un dictador, ante lo cual me quedé estupefacto, porque ¿qué literatura había leído este muchacho? Después averigüé, pero bueno, en ese momento yo me puse a defender. Dije, bueno, no era un gobierno dictatorial, era un gobierno autoritario, despótico, pero tenía un origen democrático, en fin, esas cosas que uno... es verdad que hubo persecución a la oposición, bueno, un poquito. Y yo pensaba, ¿no? Si mi madre o mi padre me vieran desde el cielo, van a decir, este no es hijo nuestro. Pero esas cosas que uno a veces se mira desde otro lugar. Pero bueno, de hecho yo defendía el carácter democrático extendido del general Perón y sus gobiernos. Bueno, entonces quiero decir que fíjate la pregunta no iba en un sentido que nosotros podríamos llamar populista hoy, no iba en ese sentido. Iba en el sentido de que aún esas grandísimas reformas sociales, ese lugar que dio Perón a la clase proletaria, ¿no? En el proceso de ascenso social, no tenía por qué liquidar las conquistas jurídicas del liberalismo, ¿no? La convivencia del liberalismo. Vamos a hacer la última, vamos a ir para el lado del arte. Como para cerrar, incluso en tu experiencia africana, que seguramente ha tenido también su capítulo artístico. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Las cosas que yo he aprendido ahí, y después el hecho de que me ha permitido sumergirme en el libro que estoy escribiendo con Nicolás Kwiatkowski, sobre el segundo volumen de la historia de los elefantes, y que son los elefantes del África, me ha permitido toda esa experiencia, además, meterme en la realidad africana, ¿no? En la realidad de la producción estética africana, porque ahí, bueno, el elefante es, sobre todo en la literatura oral africana, es un personaje fundamental. No tanto, al contrario de lo que yo me esperaba, no tanto en lo que podríamos llamar las artes visuales, la plástica, ¿no? Aparece desde ya. Yo diría que en el arte de las máscaras es una presencia importante, pero no tanto en la escultura o en la cerámica, ¿no? En relación a esto que vos hablabas de la humanidad y de cierta, me voy a permitir cierto rasgo religioso aquí, digo, de cierta piedad humana, ¿no? Digo, sí. Esa búsqueda de piedad humana en relación con el otro, la mirada sobre el que está sufriendo más en cualquier sentido, que probablemente la pandemia haya magnificado un poco, ¿no? Esa escena. Lo haya puesto en escena, ¿no? Claro. De una manera sin mediaciones, ¿no? Está ahí. Claro, lo hizo como más muy ostensible, ¿no? Exactamente. Diría Russell. ¿Cuál es el lugar del arte ahí, digamos? ¿Tiene un papel el arte para cumplir en esa construcción de piedad humana? Pero por supuesto, por supuesto. Las artes plásticas, bueno, digamos quizá podría llegar a ser un poco más difícil o más trabajoso el verlo y el desnudarlo, pero otros terrenos de la estética desde ya, bueno, la poesía, por ejemplo, la poesía lírica está atravesando en muchos países una edad de oro, ¿eh? Yo te diría que, bueno, en los países africanos es así, ¿no? Insignes poetas, lo es en Argentina, que es el ejemplo que uno conoce porque lee la poesía argentina. Hay voces que son algunas ya desaparecidas, como la de Olga Orozco
o Padeletti, por ejemplo, o Calveira. Bueno, estamos hablando ahí de grandes poetas, sí, claro. grandes poetas. Y ahora, bueno, Diana Velesci, Carlos Batilana, son libros de poemas que sé que existe uno, voy, lo compro y me transporto. Trajiste uno, ¿no? ¿Eh? ¿Trajiste uno? Traje varias cosas. ¿Leemos uno? Bueno, dale, a ver, ¿qué se puede leer? Puedo leer a Carlos Batilana, por ejemplo, El viento, ¿no? Toco con mano indeleble lo escaso de la materia. En mi habitación retiro a mis hijos, los abrazo. Les recuerdo con palabras pequeñas que el viento es indestructible. Brilloso como un témpano, el día persiste aquí, allí. Sin cansancio, recibo el deterioro como una forma de avance. Esta intimidad con los hijos, a su vez, que los retira de un espacio de meditación que termina siendo el del dolor y la melancolía, pero cómo los retira de allí y los protege, a pesar de que él sigue rindiendo tributo a este estado, a este temple de ánimo, ¿no? Que es el de la tristeza que la realidad provoca siempre en un alma sensible y madura, ¿no? O Arnaldo Calveira, por ejemplo. Caminaba el hombre llevado por su estrella, no diferente al yuyo que al agacharse toca con la mano. Hombre atendido por su estrella, forma dulce de tierra, por cuestas de retama, de loma en loma, hablado por los pájaros, herido por 5 pies de tierra, como las nubes errantes busca arroyos donde aliviarse, reflejarse.